Bueno, seguidamente vamos a hablar de técnicas de reproducción asistida de baja complejidad, como la doctora, explicó la doctora Virginia Chaquilla. Buenos días. Como no podía ser de otra manera, siempre problemas técnicos. Pero bueno, vamos a ir arrancando. Les voy a contar un poco la parte mía de los tratamientos de baja complejidad. Y bueno, si podemos poner la presentación con las imágenes sobre todo que hay al final, que es un poquito más fácil de ver, y si no lo vamos charlando. De todas maneras no es nada demasiado complejo. Dentro de lo que ustedes la mayoría ya manejan mucho de lo que es la terminología, lo que son los tratamientos y los detalles, no creo que les aporte demasiada cosa nueva, pero sí está bueno saber que dentro de lo que son los tratamientos de baja complejidad, a veces hay pequeñas diferencias en cómo se puede encarar según la paciente, según lo que tenga y según la forma de trabajo de los propios médicos. Baja complejidad, ustedes saben que existe. Es baja complejidad no porque el caso de los pacientes sea de más fácil o más difícil, sino porque requiere una tecnología diferente que lo que es alta complejidad, que es lo que todos conocemos como fecundación in vitro y todo lo que de ahí viene. La baja complejidad se requiere de un laboratorio de andrología cuando eso es necesario y se hace inducción de la ovulación. Entonces no requerimos un laboratorio de alta complejidad y de ahí es que viene el nombre. La fecundación en esos casos, la fecundación se produce en la panza de la paciente, en la pelvis. ¿Ya? A ver si le puedo volver a mandar la... Está en eso, saliendo. Dentro de los tratamientos de... Yo tengo Movistar por ahí. Bueno. Dentro entonces de la baja complejidad podemos pensar en inducción de la ovulación para aquellas pacientes que tienen un trastorno ovulatorio o que no ovulan y luego tienen relaciones en casa. En esos casos, naturalmente, la fecundación se produce en la pelvis de la paciente. Esos casos tienen muy buenos resultados en aquellas pacientes jóvenes y que tienen problemas de ovulación, que todo el resto está bien. Es muy importante haber verificado que los espermatozoides estén bien, que las trompas estén permeables y que no haya otras patologías. Por lo cual, las parejas que necesitan este tipo de tratamiento sí o sí tienen que transitar por las etapas diagnósticas que son necesarias para estar seguros y haber excluido otras patologías. Sobre todo por el tema que nos pasa todos los días de la histerosalpingografía, que ninguna quiere y que todas leyeron en internet y que ahí se nos tranca un poco la historia. Lo mismo con el espermograma, que aunque les parezca mentira, también a veces da mucho trabajo recibir el resultado. Son dos cosas que son fundamentales y que sí o sí las necesitamos. Existen varias alternativas de medicamentos para inducir la ovulación, pero básicamente lo podemos dividir en lo que es comprimidos, el citrato de clomifeno, y lo que son las gonadotrofinas, que son inyectables. Hay algunas que se pueden administrar por vía intramuscular y otras por vía subcutánea. Y hay distintos esquemas, algunos que se da solo citrato de clomifeno, es decir, los comprimidos, otras que se da solamente gonadotrofinas y otras en que se combinan. Eso va a depender de la paciente y de cómo sea su respuesta. El objetivo de estos tratamientos es la ovulación de un número bajito de folículos para evitar los embarazos múltiples. Nosotros, cuando queremos que una pareja se embarace, queremos que se embarace de uno solo en lo posible y que se lleve un hijo sano a casa. Cuando nosotros tenemos embarazos múltiples, tenemos más riesgos de complicaciones en el embarazo, de prematuridad y de secuelas. Entonces, no es lo que buscamos, pero a veces pasa. Y es una de las complicaciones que hay que tener presentes.
y aunque les parezca mentira, es una complicación más difícil de evitar a veces el embarazo múltiple con las técnicas de baja complejidad que con las de alta complejidad. Porque si una mujer ovula 3 o 4 óvulos, yo no tengo mucho cómo acotar esa ovulación. En cambio, si una paciente le hacemos una fecundación in vitro y pasamos 1 o 2 embriones, ahí ya estamos eligiendo el número de embriones que va a haber en ese útero. Una vez que los folículos crecieron y tienen el tamaño que se correlaciona con que tenga un óvulo maduro, nosotros podemos desencadenar la ovulación con otro inyectable o esperar la rotura espontánea. Y eso también va a depender del caso de la paciente y de la técnica que estemos utilizando. Lo que sí que en esos días es necesario que tengan relaciones cuando es para relaciones programadas. Y muchas veces damos medicamentos para la segunda fase, una vez que ya se produjo la ovulación, que se llama el soporte de fase lútea, que se puede hacer solo con progesterona y en algunos casos con progesterona y con estrógenos. Eso es entonces lo que se llama coitos programados, relaciones dirigidas o todas las combinaciones de nombre posible, que es la más sencillita de las técnicas de baja complejidad. Luego tenemos las inseminaciones, que es el otro capítulo de las técnicas de baja complejidad, que se pueden hacer induciendo la ovulación o sin inducción de la ovulación, solo que en ese caso las tasas de embarazo bajan un poco y es en general, son casos muy particulares los que lo usamos, la mayoría de las veces se da medicación para inducir la ovulación. También la inducción de la ovulación se puede hacer con inyectables o con comprimidos o con combinación de ambos. Y cuando los folículos, que son las bolsitas que tienen que tener óvulo, tienen un tamaño que se correlaciona con la madurez y son menos de 4, se prepara la muestra de semen y en un par de horas con un catéter que se coloca el espéculo y se pasa el catéter, es una maniobra muy sencilla, se depositan los espermatozoides en el fondo del útero y hacen el tránsito hacia el estrón. Dentro de esto también van a ver que hay alternativas, como hay algunos médicos que esperan la rotura folicular para realizar la inseminación, hay otros que la hacen según el horario del inyectable y no esperan a la rotura folicular, hay médicos que indican tener relaciones luego de la inseminación y otros que no lo indican. Hay varias posibilidades y varias escuelas en medicina, nada de 100%, y ustedes van a ver todas esas alternativas. ¿Cuáles son las indicaciones? Es decir, ¿cuándo necesitamos nosotros hacer este tipo de procedimientos? Hay muchas indicaciones. Si el cuello del útero, que es el primer escalón por el que tienen que pasar los espermatozoides, tiene un problema y está obstruido, ahí empieza a ser la primera una de las indicaciones. La endometriosis leve, que haya una trompa que esté obstruida y la otra no. Cuando ya intentamos relaciones programadas y no funcionó. Cuando el factor masculino tiene una alteración leve o quizás moderada, pero no una alteración severa, y se recuperan un número adecuado de espermatozoides. Hay muchas indicaciones, a veces de acuerdo a los dos integrantes de la pareja, y después tenemos las inseminaciones que pueden ser con semen de donante, que luego el doctor Montes les va a hablar mucho más de eso, pero es para los casos en que la mujer no tiene pareja o tiene una pareja mujer, o su pareja no tiene espermatozoides, o tiene una alteración en el factor masculino. Ahí estamos. Un poquito más para adelante ya. Pasa. Ahí. Bueno, ahí está bien. Perfecto. Muy bien. Y en algunos casos en que, si bien puede haber espermatozoides, fueron muy poquitos, se intentó hacer fecundación in vitro y no funcionó, por ejemplo, porque los espermatozoides estaban muy alterados, o parejas que tienen alteraciones genéticas y que las posibilidades de diagnóstico genético preimplantacional no son suficientes, o las parejas no quieren elegirlas o no pueden elegirlas. Como les comenté, bueno, hacemos la inducción de la ovulación, se administra la HCG para desencadenar la ovulación, se prepara el semen y con un catéter se coloca dentro del útero. En general, las tasas de embarazo de las técnicas de baja complejidad son bajitas para lo que uno quisiera, porque la
fertilidad en los seres humanos de por sí es bajita y siempre tenemos que partir del hecho que una pareja sin problemas reproductivos, que la mujer tiene menos de 30 años, tiene un 20% de tasa de embarazo cada mes. Por lo cual no le podemos pedir a ninguna técnica que tenga una tasa de embarazo de 80 ni 100% porque eso no existe. Por supuesto que las tasas de embarazo, en los casos de las inseminaciones, tenemos un número global, que yo ahora les voy a mostrar un trabajo de una revisión que se hizo en el Pereira-Rosell, de las tasas de embarazo, pero ustedes van a ver que van a depender muchas veces de la causa de la esterilidad, si es con semen de la pareja o con semen de donante, y la edad de la paciente, que eso es muy importante, ¿no? Acá tienen algunas imágenes de cómo vamos haciendo el seguimiento folicular. Vamos, según el crecimiento de él o los folículos, administrando la medicación y decidimos el momento adecuado para desencadenar la ovulación y realizar la inseminación. Acá tienen una imagen de cómo es la maniobra. Se coloca el espéculo, el catéter y se deposita el semen preparado. Estos son los números que yo les comentaba en el Pereira-Rosell. Se hizo una revisión hace unos años y la edad promedio de las pacientes de este trabajo era de 31 años, yendo de 19 a 45 porque era la época que no había acceso a las técnicas de alta complejidad en salud pública. Y aquí ven que en algunos casos se administraba estimulación con gonadotrofina solo y en algunos casos con CC, citrato-clomífeno, que son los comprimidos. Luego se desencadenaba la ovulación cuando los folículos tenían un tamaño entre 18 y 20 milímetros y 36 a 38 horas después se desencadenaba la ovulación con HCG y se administraba HCG y 34 a 36 horas se hace la inseminación. Aquí ven que en algunos casos había un folículo, 2, 3, 4, por suerte 4 es la minoría, y más de 4 también. El promedio de inseminaciones en este trabajo que se le había hecho a cada paciente era un promedio de 2, en algunos casos abandonan, en otros casos se quedan embarazadas antes y no precisan de la segunda. En esa época se hacía entre 4 y 6 inseminaciones máximo, y recuerden que no teníamos la posibilidad de cambiarnos para las técnicas de alta complejidad si no funcionaba. Y las tasas de embarazo, según el año que se revisó, era de 16 a 24%, esto es alrededor del año 2000, 2000 y algo. También depende del perfil de las pacientes, de las edades. Cuando habían pacientes de más de 40 años bajaba estrepitosamente, naturalmente. Y la tasa acumulativa, es decir, después que juntábamos varios intentos, iba de 28 a 40%. ¿Ah? Acá los embarazos según la cantidad de folículos, y ven que por suerte no hace falta llegar a muchos folículos para conseguir el embarazo. El 26% consiguieron el embarazo con un solo folículo, que es como ovula una mujer normalmente, y de los embarazos que seguramente venimos todos nosotros, de la de un solo folículo, y así nacimos. El porcentaje de embarazos múltiples en esos 3 años fue del 3,5% y un porcentaje de abortos de un 5%. Las técnicas de baja complejidad, entonces, es algo sencillo. La mejor tasa de embarazo se obtuvo en las inseminaciones cuando se administró gonadotrofinas, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta después cuando nosotros vamos a estimular a las pacientes. En este caso, bueno, lo deseable era poder hacer hasta 6 inseminaciones en algunos casos. Acá lo mismo de las tasas de embarazo. Bueno, cuando es con semen de donante, como ven, las tasas de embarazo son mayores por ciclo y acumulativa también. Desde el 2013 tenemos la ley de reproducción asistida y está funcionando ya hace más de un año, y se prevé que las parejas que tienen indicación de comenzar con inducción de la ovulación tienen hasta 3 intentos contemplados dentro de la cobertura, y cuando requieren de inseminaciones o fallaron los 3 intentos de inducción de la ovulación con relaciones programadas, pueden pasar y tienen 3 intentos más. Obviamente los costos varían si es parte del subsector público, en cuyo caso es gratuito, y donde la mayoría de los tratamientos se realizan es en el Pereira-Rosell, inclusive para pacientes del interior.
Yo trabajo en el hospital de clínicas y si bien también hacemos este tipo de tratamientos, no tenemos la medicación, cosa que es una limitante importante porque las pacientes tienen, bueno, a veces podemos hacer el trámite por dirección para conseguirla, pero lleva mucho tiempo, y otras veces las pacientes la consiguen, pero bueno, implica ese costo y no siempre es sencillo. Y en el subsector privado, lo que tiene que ver con las mutualistas, hay unos tickets moderadores que contemplan la estimulación de la ovulación con la medicación, el seguimiento folicular, la preparación del semen y la inseminación. En principio, de lo que tiene que ver con este tiempo de la ley, lo que les puedo contar es que yo trabajo tanto en el sector público como en el sector mutual, y uno tiene la percepción que mucha gente está... En el sector público ya hacía esto, y en el Pereira Rosell hace muchísimos años, que se hacía y muy bien, y mucha gente tenía acceso. A veces era más limitante para la gente que tenía mutualista y que si no tenía que acceder a esto a través de la consulta privada. Esto ha permitido y ayudado a que mucha gente consiga hacer los tratamientos. Y una vez que fallan, eso solo es razón suficiente para que puedan presentarse en el Fondo Nacional de Recursos para solicitar la fecundación in vitro. Y bueno, en este tiempo que venimos trabajando estamos muy conformes, viene funcionando bien, y por supuesto que según el lugar, la mutualista, la forma de trabajo, las pautas pueden cambiar un poquito y la forma de organizarse, pero en todos lados esto ya se está instrumentando.